Hoy vamos a presentar cómo Dios puede transformar la vida de una persona de acuerdo a lo que dice la misma palabra de Dios. Para ello vamos al libro sagrado, al libro de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 1. Libro de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién era Nicodemo? La Biblia presenta que este hombre era un principal entre los judíos. Nicodemo se había impresionado cuando Jesús con autoridad tomó el látigo y empezó a repartir látigo en todos los que habían hecho de la casa de Dios un mercader. Mientras los demás criticaban la obra de Jesús, Nicodemo llegó a la conclusión que este sería el enviado de Dios, porque nadie podía hacer las señales que él hacía a menos que Dios estuviera en él. La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos sacarlo por conclusión. Nicodemo le preguntó a los discípulos dónde acostumbraba Jesús ir en las horas de la noche. Los discípulos le dijeron: si te lo quieres encontrar a solas, ve al monte de los olivos, allí se encuentra en las horas de la noche. Por eso la palabra dice que Nicodemo fue a Jesús de noche. Y cuando Nicodemo llega donde Jesús, Jesús le dice una verdad a Nicodemo que no solamente es para Nicodemo, sino también para todos los habitantes de la tierra. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que nacer espiritualmente de nuevo. Qué importante es. Y entonces Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo un hombre viejo como él puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento espiritual. No solamente le estaba hablando del nacimiento físico, le estaba hablando de un nacimiento espiritual que es importante conocerlo. Para poder entender bien esta palabra, tenemos que irnos a la semana de la creación, cuando Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Oiga bien, al principio Adán y Eva se mantuvieron obedientes al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Antes de que Adán y Eva desobedecieran el mandato de Dios, las hojas de los árboles no se caían, las flores no se marchitaban, no existía llanto, no existía sufrimiento, no existía muerte. Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara,
tenían una naturaleza que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Pero un día, Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios y adquirieron una segunda naturaleza pecaminosa. Y no solamente la adquirió Adán y Eva, ha pasado esa naturaleza pecaminosa a todos los habitantes de la tierra. Por eso en esta época es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Y usted me puede decir, no, eso solamente le pasa a usted. No. Después de Cristo, en el Nuevo Testamento, una de las personas que yo más admiro es el gran apóstol Pablo, que el Señor convirtió en un apóstol guiado por él. Y este hombre decía: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Él luchaba con esa naturaleza pecaminosa que había en él. Vamos a mirar lo que la misma palabra de Dios dice allí en el libro de Romanos, a partir del versículo 16. Voy desde el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y Pablo encontró la solución a su problema, como la podemos encontrar cada uno de nosotros en esta noche. Versículo 25 de Romanos 7 y versículo 1 de Romanos 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El único que puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa que hay en nosotros se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios y Él lo puede todo. Él lo puede todo. Ahora, ¿cómo se puede cambiar esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros? Tenemos que volver de nuevo al libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 5 nos dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para que esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros sea subyugada, necesitamos nacer de agua y nacer de Espíritu. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que Jesús nunca enseñó una verdad que Él mismo no practicara. Y vamos al libro de Mateo, el capítulo 3. Libro de Mateo, el capítulo 3, los versículos 13 al 18.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra de Dios. En ese bautismo especial, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por San Juan, una autora cristiana, hablando de ese momento, ella dice lo siguiente: cuando Jesús vino para ser bautizado, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. Alabado sea el nombre de Dios por ello. Nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiara una influencia tan divina. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Claro, era el Hijo de Dios. Y ahora llega donde Juan, para que Juan lo bautice. La palabra bautismo en el idioma original que fue escrita la Biblia allí es el griego, es baptizo, que significa sumergir completamente en el agua a una persona. Aclaro lo siguiente: no hay bautismo si una persona no es sumergida en el agua. Jesús nos dio ejemplo cómo una persona se debe bautizar. Cuando se lleva el recién nacido a la iglesia y se le echa la gotica de agua en la cabeza, eso no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico fue el mismo que estableció Jesús cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Juan no quería bautizar a Jesús. Jesús le dice a Juan que lo bautice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y en el bautismo de Jesús participaron los tres poderes o los tres seres celestiales. El Padre, que dice desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, el que está siendo bautizado por Juan en el río Jordán, y el Espíritu Santo, que viene en forma de paloma y se posesiona en la vida de Cristo. Por eso es importante que nosotros nos bauticemos para empezar a vivir una vida cristiana nueva con Jesús. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Juan viene y bautiza a Jesús, bautismo de arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Y sabe por qué lo hizo Jesús así? Para darte ejemplo a ti y para darme ejemplo a mí, que si el Hijo de Dios fue bautizado por Juan en el río Jordán, entonces yo debo hacer lo mismo, para que queden de una manera simbólica nuestros pecados sepultados en esa piscina de agua, en el río, y entonces a partir de allí yo empiece a vivir una vida nueva en el Señor Jesús. En el libro de Ezequiel,
el capítulo 36, a partir del versículo 25 al 27, dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Importante. Dios quiere limpiarnos de qué cosa al final? De nuestros ídolos. Sabe que yo tengo que decir la verdad. A mí todavía me asombra que en esta época de iluminismo espiritual nosotros sigamos todavía adorando a los objetos hechos por el hombre en lugar de adorar al Creador, que merece la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 26 de Ezequiel 36 y 27. Os daré corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Palabra de Dios. En el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 37 y 38. Hechos 2, 37 y 38. El Señor nos dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, recibe dos cosas especiales de parte de Dios. Recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Es el don del Espíritu Santo quien quita los hábitos malos que hay en nuestras vidas y nos ayuda a vivir una vida cristiana de éxito. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer mejor la buena y divina voluntad de nuestro Dios. En el libro de Romanos, el capítulo 6, Romanos el capítulo 6, a partir del versículo 3 en adelante, la palabra nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, cuando la persona es bautizada, es sumergida en el agua, empieza un proceso nuevo. Quedan de una manera simbólica sepultados los pecados allí y nos proyectamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. En el libro de Marcos, el capítulo
16, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, hay que creer en quién, hay que creer en Jesús, aceptarlo como el Salvador de nuestra vida, y si somos bautizados, vamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente, el libro de Hechos, el capítulo 22, versículos 14 y 15, con estos versículos el Señor nos hace el siguiente llamado a cada uno de los presentes y también a cada persona que escucha esta palabra, ve esta palabra por estos medios. Hechos 22, 14 y 15. Y él les dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que oigas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre de Dios. Repito, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre de Dios. Cuando una persona se bautiza, empieza una vida nueva con Jesús. Eso no lo puede hacer un niño recién nacido. Eso lo debe hacer una persona consciente de lo que hay que hacer para empezar a vivir una vida cristiana de éxito. Y Dios quiere que ese proceso se dé en cada uno de nosotros para empezar una vida nueva. ¿Cuántos de los que estamos de aquí presentes quisiéramos vivir una vida nueva con Cristo Jesús? Que el Señor nos bendiga en esta noche, para que ese proceso se dé en nuestras vidas y antes de morirnos podamos colocar nuestras vidas en las manos de Jesús y podamos empezar a vivir una vida cristiana de éxito. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pueda acompañar a cada persona que en esta noche ha escuchado esta palabra de Dios. Dios nos bendiga a todos. Amén.